Hola, vamos a seguir conversando acerca de torque. Habíamos mencionado que cuando uno habla de torque necesita definir lo que es un brazo de palanca y también una fuerza. Para que tengamos torque necesitamos los dos involucrados. Bien, esta fue la definición básica. Ahora vamos a expandir sobre esta idea y vamos a ver una definición un poquito más amplia. Cuando hablamos de torque, vamos a ahora presentarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que torque se puede escribir como el producto de una distancia R por una fuerza F, pero vamos a incluir el ángulo para casos donde hay alguna inclinación. Por ejemplo, si tuviésemos una situación como la que habíamos presentado en la figura, donde aplicamos una fuerza a cierta distancia del punto de apoyo, y la fuerza no es perpendicular, la fuerza hace un ángulo. Así que tenemos una distancia que vamos a poner, recuerden, desde el punto de apoyo hacia el punto donde se aplica la fuerza. Esa distancia la vamos a llamar ahora R. ¿Okay? Vamos a imaginar, por ejemplo, que R tuviese un valor de 20 centímetros. Y tenemos la fuerza F, y la fuerza F vamos a suponer que tuviese un valor de 200 newtons. Entonces, fíjense que estoy dibujando ambos como una flecha. Estoy dibujando ambos con cierta dirección. ¿Okay? Y vamos a dar el ángulo. Vamos a suponer que este ángulo entre ambos es 37 grados. Entonces, para calcular el torque con esta nueva definición, pues ponemos los valores. El valor de R es 0.2. El valor de F, 200 newtons. Y el seno del ángulo 37 grados, seno de 37. Así que tenemos ya esto listo para poner en la calculadora. Cuando ustedes hacen este cálculo, pues 0.2 por 200 por seno de 37, que es aproximadamente 0.6, y le debe dar un valor de 24 newtons metro. Ese es el torque usando esta nueva definición que incluye el ángulo. Ahora el ángulo está incluido directamente para situaciones donde haya cierta inclinación. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra definición que dimos? Pues resulta que hay una equivalencia, obviamente tiene que ser consistente. Por ejemplo, nosotros hemos dicho con esta nueva definición, R por F por seno del ángulo, con los valores iba a tener 0.2 metros por 200 newtons por seno de 37 y nos dará un valor del torque. Fíjate, tú podrías visualizar esto de otra manera. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, cuando tienes una fuerza que está haciendo cierto ángulo, hay que fijarse en la línea de acción de la fuerza. Y la línea de acción es una línea imaginaria que tiene la misma dirección que la fuerza y pasa por el punto donde se aplica la fuerza. ¿Okay? Así que esa es mi línea de acción. Y el brazo de palanca tiene que ser perpendicular a esa línea de acción. Perpendicular, es decir, 90 grados allí. Así que ya yo tendría un triángulo rectángulo, donde la distancia que conozco es la hipotenusa de ese triángulo y es 0.2 metros, donde si uno se fija en el ángulo que me dan, ¿verdad? El ángulo que me dan con el ángulo del triángulo, bien, estos ángulos son alternos internos, así que tienen que tener el mismo valor, así que es 37 grados también. Y al estar este lado, este cateto, frente al ángulo, se convierte en un valor que se puede calcular, 0.2 por seno de 37, ¿verdad? Utilizando SOHCAHTOA, trigonometría, se convierte en el cateto opuesto. Quien está frente al ángulo es el cateto opuesto. Así que tendríamos el torque, utilizando la definición que dimos al principio, F por D, la fuerza por el brazo de palanca. Recuerden, entonces tendríamos el torque por la fuerza que era 200 newtons
pero el valor de D ya no es 0.2, ¿verdad? El cateto opuesto siempre será menor y se calcula si es opuesto utilizando la hipotenusa por seno del ángulo, por ser opuesto. Así que ahí tenemos el torque utilizando esta definición. Hay otra manera también, una tercera manera de visualizar esto, y es cuando uno visualiza esta distancia que nosotros habíamos puesto como D, desde el punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza, podríamos también entonces ahora, como la fuerza está a cierto ángulo, descomponer esta fuerza y ver cuánto de esos 200 newtons van en la dirección paralela a D y cuánto de esos 200 newtons van en la dirección perpendicular. Es decir, vamos a descomponer esa fuerza en una componente que está adyacente al ángulo, ¿verdad? Si la fuerza es 200, la fuerza adyacente, pues que está al lado del ángulo, al pie del ángulo, será 200 por coseno de 37, porque coseno se utiliza para el cateto adyacente. De igual manera, para la componente opuesta al ángulo, vamos a usar el valor de la fuerza, 200, pero ahora utilizamos el seno del ángulo, porque esta es la componente opuesta, que resulta siendo perpendicular a D. Así que vamos a poner la fuerza perpendicular. Y cuando calculamos el torque, usamos esa fuerza que es perpendicular, esta componente multiplicado por la distancia. Siempre y cuando sean perpendiculares. En el caso anterior, esta distancia D multiplicábamos por F porque eran perpendiculares. Ahora multiplicamos esta distancia D por la fuerza perpendicular. Así que tendríamos un valor de 200 por seno de 37. Y todo eso por la distancia, que era 0.2 metros. Así que 0.2. Y cuando ustedes comparan estas expresiones, las tres tienen el mismo valor, dan el mismo resultado, porque nosotros estamos cambiando el orden de estos valores, pero el producto es el mismo. Recuerden, el orden de los factores no altera el producto, así que cuando tú multiplicas en ambos casos va a dar el mismo valor. Entonces, lo que estamos diciendo con estas dos formas adicionales son maneras o formas alternativas de entender el concepto de torque. Me refiero a esta forma en particular y a esta otra. Para efectos prácticos, nosotros vamos a tratar de utilizar la definición de R por F por seno del ángulo. Pero tengan en cuenta que estas otras dos maneras de ver la distancia perpendicular o la fuerza perpendicular son equivalentes. Cuando tú calculas, aquí por ejemplo dará 24 newtons metros. En el segundo caso, 24 newtons metros. En el siguiente caso, 24 newtons metros. ¿Okay? Como esperábamos, hay una equivalencia entre estas cantidades. Así que volvemos al concepto de qué significa torque. Habíamos mencionado que a veces se refieren a torque como una fuerza de giro. Así que nosotros hay que hacer la salvedad, en primer lugar, que por un lado es un concepto que es diferente de la fuerza, no es lo mismo. Por otro lado, el torque es algo que tiende a causar rotación, por eso a veces se le llama fuerza de giro. Entonces hay que hacer la salvedad. Una fuerza genera o causa aceleración. Mientras que el torque, ya sabemos cómo calcularlo. Ahora lo que estamos diciendo es que el torque es algo que causa una rotación. Podría causar una rotación. Y vamos a ver algo más adelante, que es muy importante, que nosotros habíamos conversado anteriormente, acerca de la fuerza neta. Porque nosotros hemos dicho que si la fuerza neta es cero,
Vamos a hablar de equilibrio. Hay situaciones donde incluso si la fuerza neta es cero, tú podrías tener que el torque neto podría ser distinto de cero. Y el torque es un vector, vamos a llegar a eso más adelante. Por ahora, son puntos importantes que hay que tenerlos en cuenta. Así que vamos a listarlos aquí para recordar, para tener presente de qué se trata torque.